Hablamos de las tareas de la unidad Muy 5, bien. Manuel. Sí, básicamente, vamos a, bueno, lo que pasa es que la tarea de la unidad 5 era nombrar los reforzadores y los castigos, básicamente las abreviaturas, que ER Sí, mayúscula positivo, estímulo reforzador incondicional positivo, ER mayúscula negativo, estímulo reforzador incondicional negativo, y así. La segunda tarea era identificar el nombre del suceso ambiental al cual pertenece a una categoría de estímulos. Pero bueno, eso sería ya discutir esa tarea que tomaría más tiempo. Como el capítulo exacto. es bastante largo y no disponemos de mucho tiempo para tratar de hacer esta la última reunión, entonces, para que podamos discutir el capítulo 6, vamos a hacer esta más como más de monólogo. Capítulo 6 dice programa simple de reforzamiento positivo. Dijimos anteriormente, porque estamos en forma de repaso, que es un programa porque es un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas y que sigue el medio para determinar las respuestas que serán reforzadas. Dice que es simple porque sigue un solo criterio. El reforzamiento porque apunta siempre a aumentar la probabilidad de que suceda la conducta nuevamente. Entonces tenemos varios tipos de programas. Tenemos el programa continuo, donde todas las respuestas son reforzadas. Y como todas las respuestas son reforzadas, significa que cada vez que se presente la respuesta va a haber un estímulo reforzador. Eso tiene, eso tiene una contraproducencia. La contraproducencia que tiene eso es de que el estímulo se sacia. Hay una rápida extensión. Si tú cada vez que tú estés saliendo por ahí, una persona te va a decir qué linda estás, cada momento, cada momento, cada momento, sin interrupción, va a llegar un momento que tú ni te lo vas a creer. Muy bien. El accidental, no hay una relación entre la respuesta y la llegada del estímulo. La única relación que hay es que el tiempo. Y eso da lugar a la conducta supersticiosa. Es como que tú llegaste al metro y él mismo llegaste al metro, fue una coincidencia. La llegada del metro te reforzó, pero realmente no fue que el metro te estaba esperando, ni que tú eres más importante que los demás y que cuando tú llegas, llega el metro. Eso no tiene que ver. Simplemente fue una pura coincidencia o contingencia y por eso es accidental. El intermitente es el contrario del continuo. En el continuo todas las respuestas son reforzadas cada vez que se presenta, mientras que en el intermitente no todas las respuestas son reforzadas. Entonces, ¿qué hay? Bueno, produce una alta cantidad de respuestas porque el organismo no sabe realmente en qué momento va a ser reforzado. Y hay una resistencia a la extensión también. Muy bien. Ejemplo del continuo. Desde varios ejemplos ahí, Merlin. Vamos a irte primero para que tú digas del accidental o de lo que tú puedas. El continuo, Okay. cuando abres la nevera, hay jugo. Cuando ves a la vecina, te dice hermoso. Abre el celular y hablas. Comiste la comida, siempre hay postre. Ok. Accidental. El accidental puede ser cuando salgo a la casa, llueve. Eh, Llegué a la parada, se fue el autobús. Así. Está muy bueno. Al llegar a la parada se fue el autobús. Así es. Vas al súper y están dando queso gratis. Están dando dotaciones de queso. Sales a la calle y te encuentran 1,000 pesos. Sales a tomar el metro y el metro llega ahí mismo. Llega a tu casa y se llega a la luz. Intermitente. ¿Tienes ejemplos de esos? Intermitentes. No todas las cosas son reforzadas. Di uno, para yo seguirte. Vas al trabajo, el día 15 te pagan. Vas al trabajo Acá ya. el día 15 te pagan. Lava X cantidad de ropa y por eso se te paga, por la cantidad que lava. Muy bien, por una cantidad fija de ropa. Perfecto. Ajá, exacto. Juegas carta, a la quinta partida ganas. Te pagan un ejemplo, que te paguen semanal o que te paguen mensual. Eso es intermitente. Lo que ocurre cada X tiempo. Claro, porque no todos los días que tú trabajas te Van a pagan. pagar. Exacto. Realmente sí te pagan, pero no te dan el pago ahí mismo, ese mismo día. Ajá, te lo Eh, acumulan. exacto. Hiciste la tarea del capítulo 1, 2, 3 y 4. Tienes los primeros 10 puntos del cuaderno.
Sí. Vale, seguimos entonces. Los programas intermitentes, que es lo que básicamente trabajamos más en este capítulo, pueden ser de razón o pueden ser de intervalo. De razón quiere decir un número de respuestas que tiene que dar el organismo para que esto sea reforzado. Hablamos de número de respuestas y del intervalo hablamos de un tiempo que debe transcurrir Tiempo. para que la respuesta sea reforzada. Entonces, pueden ser ambos, tanto Los perros. tanto fijos como variables. Cuando hablamos de razón fija, es que el número de conducta que tiene que hacer el organismo para ser reforzado es siempre el mismo. Tenemos los ejemplos siguientes. Tú tienes que entregar para tener 20 puntos. Son 10 unidades. El alumno número 1 y el alumno número 2, ambos van a entregar 10 unidades. Tienes que aprobar toda la asignatura del pensum para que te puedas graduar. Tienes que dar todo ese número de conducta, que en este caso sería aprobar cada una de esas materias para poder graduarte. Seguimos. La razón también puede ser variable cuando el número de conducta que tiene que hacer que tiene que emitir el organismo para ser reforzado no es el mismo. Por ejemplo, tú juegas cartas, no siempre vas a ganar la primera, juegas la lotería, no siempre te vas a sacar. En el momento estás buscando en la oscuridad la llave que abre un candado determinado y hay muchas llaves, tú no las sabes identificar, tú no sabes cuál de esas llaves que tú vayas a coger realmente va a ser la llave que va a abrir el candado. Son entonces razón variable. Cuando hablamos de tiempo o intervalo, puede ser fijo también. Hay cosas que también tienen un tiempo fijo. Por ejemplo, el empleado trabaja de 8 a 5. A las 5 tiene el reforzamiento. ¿Cuál es el reforzamiento? De que termine su turno de trabajo. El tiempo que tarda una sopa china en cocerse dentro de un microondas, eso tarda un tiempo siempre igual. Usted la pone el lunes y le da 2 minutos y está lista 2 minutos. Usted la pone el miércoles y le da 2 minutos, a los 2 minutos también va a estar lista. Ese intervalo fijo. Ese intervalo fijo. Cuando hablamos de intervalo variable es que el tiempo puede cambiar para que el organismo sea reforzado. Por ejemplo, el tiempo que te puede tomar haciendo una fila en el supermercado para que te atiendan, en un banco, Tomar un bus. para que tomar el autobús, el metro, para que la clase termine, etcétera. Porque, por ejemplo, la profesora a veces termina a las 6, pero a veces termina a las 7. Y a veces no quiere terminar. Entonces, hablamos de adquisición y mantenimiento. Adquisición y mantenimiento, bueno, la profesora nos habló de este tema que quedamos muy confundidos, pero estuvimos hablando de eso. Dice la profesora, adquisición y mantenimiento. Adquisición se refiere cuando un organismo aumenta la probabilidad de conducta que tenía anteriormente o también que crea una nueva conducta que no existía en el repertorio anteriormente. Entonces, entonces podríamos decir que adquisición es cuando un organismo aumenta o crea una conducta. Correcto. Dice que durante la adquisición, en ese proceso que el organismo aumenta la conducta o crea, durante la adquisición, la ejecución siempre está cambiando. Luego, gradualmente, se va acercando cada vez más a la ejecución de mantenimiento. Entonces, ahora explico lo siguiente. Dice, de acuerdo a la dificultad que tiene la conducta para que el organismo la realice, la conducta puede categorizarse en alta o baja. Por ejemplo, estuvimos hablando de que dar 20 picotazos en un botón para una paloma es una razón fija baja, debido a que no implica un gran esfuerzo para que la paloma dé dicha cantidad de picotazos. Entonces, ese mismo tipo de programa intermitente que pueden ser razón fijo, puede también ser razón fijo, puede ser razón fijo bajo o razón fijo alto. Por ejemplo, va a ser bajo cuando el esfuerzo que le requiere al organismo para hacer esa cantidad fija de conducta no sea mucho.
pero va a ser razón fija alta cuando el esfuerzo que requiere el organismo para completar dicha cantidad de conducta sea, sea mucho. Por ejemplo, si tú planchas rápido, si tú planchas una camisa cada 5 minutos, planchar 5 camisas para que te den 200 pesos va a ser una razón fija baja porque tú haces fácil eso. Pero si yo te digo, plancha 200 camisas para yo entonces pagarte, qué sé yo, 2,000 pesos, entonces va a ser una razón fija alta posiblemente. ¿Por qué? Porque la cantidad de conducta que tú vas a tener que hacer es demasiada para lo que normalmente tú sueles hacer o algo así. Entonces, por ejemplo, ese mismo ejemplo del botón dice mientras que por el otro lado, dar 20 palancazos, digamos, para una rata será una conducta de razón fija, que es un número de palancazos que tiene que dar, va a ser un número de razón fija alta, debido a que cada palancazo supone un gran nivel de esfuerzo en el organismo. En español, esas conductas, esos programas intermitentes que pueden ser fijos o variables, pueden ser de razón o de intervalo. ¿Se entiende esa parte, verdad? También pueden ser fijos, de razón fija y de razón variable. Pero también puede ser de intervalo fijo y de intervalo variable. Sí. Sí. Pero también puede ser razón fija alta y razón fija baja. ¿Y qué va a Ajá. determinar que sea alta o que sea baja? El nivel de esfuerzo que se le requiere al organismo para realizar el número de conducta que esté determinado. Si lo que tiene que dar 20 palancazos para que le echen el alimento, pues entonces a una paloma va a ser una razón fija baja porque una paloma da el picotazo con el pico y es rápido, pero la rata no es igual porque la rata tiene entonces que apoyarse con las patas de atrás para hacer así al botón. Entonces, eso es más esfuerzo para la rata. Por eso sería una razón, porque es número de conducta, fija, porque siempre es una cantidad exacta que va a ser igual, y es alta para la rata porque indica mucho esfuerzo. Porque va a Pero indicar mucho esfuerzo para ella. Bien, pero bien. para la paloma es baja porque la paloma lo hace directamente. Muy bien. Y lo hace muy fácil, claro. ¿Qué va a determinar que es baja o es alta? El nivel de dificultad que represente para el organismo hacer eso. Realizar dicha conducta. Ay, entendí. Y ahora explicamos eso que si no se entendía en teoría, lo pusimos en ejemplo y ahora entendemos todos. Eso es lo que hacemos aquí en la clase. Entonces, seguimos. Dice, cuando la razón fija es alta, o sea, la razón para hacer ese número de conducta significa un gran grado de esfuerzo para el individuo. Dice que el organismo hace pausas manteniendo el mismo ritmo, mientras que cuando la razón fija es baja, el organismo no presenta pausas, al menos no necesariamente. ¿Qué significa esto? Bueno, si por ejemplo, estamos hablando, la profesora puso un ejemplo de un niño, que ella vio una señora que andaba con un niño caminando, y el niño apenas caminaba, y la muchacha lo llevaba a ese muchacho a todo lo que da, el niño ya, el pobre estaba al caerse ya, porque no aguantaba caminar tanto. Como el niño era pesado, ella decidió como que el niño caminara, ¿tú me entiendes? Pero para ese niño eso es una razón fija, llegar a su casa, donde él estaba, donde llegar a su casa, es una razón fija alta, porque que ese niño no está capacitado todavía para caminar largas distancias. Pero tal vez esa misma distancia para el niño, para la madre, era una razón fija baja, porque para la madre, que de momento camina muchísimo, hasta hace ejercicio caminando, pues eso no significa nada, eso de ahí, pero para el niño no, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿qué dice esto? Que cuando es mucho, si por ejemplo tú tienes que trapear, por ejemplo, tu habitación, pues tú lo vas a hacer de un funfán, fue a trapear la habitación, ya. Pero si tú tienes que trapear un estadio completo, por ejemplo, o una pista larguísima, ¿tú me entiendes? Que en el caso que tú trabajes en consejería, pues tú vas a dividirlo por zona, trabajo una zona, Eso va, Ajá. Razón fija alta.
eso va a requerir un nivel de esfuerzo, un alto nivel de esfuerzo Exacto. para el organismo. Y por eso va a ser Por eso es alto. una razón fija alta. Exactamente. Y en este caso, lo que quiere decir es que cuando la razón fija es alta, el organismo se porque el organismo hace y luego se cansa. Cuando tú estás dando como un martillazo, ¡pam! ¡Pam! Una maceta, ¡pam! 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 Le da 20 martillazos y tú descansas así, porque ya el brazo se te duerme. Dame seguir dándole. ¡Pam! ¡Pam! Le da con la maceta varias veces. Pero descansa. Pero si tú lo que tienes que dar 3 mandarriazos, ¡pam! ¡Pam! Y ¡pam! Y ya, terminaste. Salió lo que el clavo, lo que sea que tú estabas haciendo con la mandaria. Entonces, cuando, por ejemplo, la razón fija es alta, que tú tienes que dar muchos mandarriazos porque es un suelo que está partiendo, tú descansas como organismo porque tú te cansas. Pero cuando la razón fija es baja, no requiere mucho esfuerzo, cuando es poco, normalmente debe hacer, el organismo lo hace de manera continua, sin pararse. En otras palabras, ¿se entendió esa parte? Sí. Ok. Entonces, hay unos... Sí, me pasó algo así esta semana en el trabajo, por eso lo entiendo. Sí. También hay unas gráficas, esas son 2 ejecuciones. Cuando la razón fija es baja, es así, es como una recta, así, una recta, no se para. Pero cuando la razón fija es alta, entonces es así, porque el organismo como que hace pausa a veces. Entonces, bueno, para que tengan Es curva. si hace ustedes ven cuando estábamos dando la gráfica, que habían, cuando hacíamos la raya era extensión de la conducta, a eso es lo que quiere decir, cuando es descanso. Ah, sí. La maestra hizo como si fuera en forma de la escalerita, pero Exacto, sí, yo esas líneas horizontales significan descanso. ujú. Y en la razón fija, dice, la razón fija es alta y constante. Si la razón, o sea, el número de respuesta es alta, pero el organismo, realizará pausas. Si la razón es baja, no realizará pausas. Eso está fácil. Muy bien. Entonces, Manuel, espérate, entonces la razón fija alta es la que es así. Claro, porque que alta, sí, hace pausas. Porque hace pausa, exacto. Y la otra, cuando es baja, es derechito. No se detiene. Ahora, eso es en razón fija. O sea, estamos hablando de número de conducta, pero también hay intervalos fijos. ¿Qué intervalo fijo? Tiempo fijo. Entonces dice que se caracteriza por mantener el inicio, un periodo, una baja tasa de respuesta y cuando está llegando al final hace una aceleración. Luego de recibir el reforzador vuelve a mantener una ejecución baja. En otras palabras, básicamente cuando el organismo sabe en qué momento lo voy a reforzar, el organismo está tranquilito. Si por ejemplo yo sé que el trabajo hay que entregarlo la próxima semana, pues yo espero y hay que entregarlo el lunes, yo el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, yo lo cojo chill, pero el domingo estoy con la cabeza así, porque sé que el lunes el trabajo, ay Dios mío, el trabajo es mañana, y está todo el mundo, pero ¿por qué no coordinaron eso con tiempo? Porque el organismo empieza suavecito, una tasa de respuesta baja, tranquilo que falta una semana. El domingo, alta. Pues bueno, el caso fue que la persona entregó el trabajo el lunes y lo entregó a tiempo. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el organismo después que estaba con una tasa alta de respuesta? Baja de nuevo. Entonces, este es el comportamiento. Este es el comportamiento. La gráfica es entonces como en forma de festón, dijo la profesora, porque va así. Va primero va así. Va bajando, bajando, bajando. Llegó el domingo, llegó el mañana, espérate, sube. Entregó el trabajo, baja de nuevo. Ah, no, ya entregó tu trabajo. Entonces, así va el organismo. Como él sabe la fecha, es un tigre, él lo coge suave y cuando llegó el tiempo, él acelera. Por eso dicen que hay una aceleración. Entonces, dice que tanto los programas de razón como los intervalos, el organismo no discrimina el criterio del reforzador, ya que este varía. Sin embargo, se ha registrado que los programas de razón producen una tasa de respuesta 5 veces más alta que los programas de intervalo. Lo que quiere decir esto fue que una vez se pusieron 2 pichones, 2 cajas, 2 cámaras acopladas, o sea, 2 cajas, y hay un pichón que era con razón variable. ¿Qué hacía?
por ejemplo, se ponía la máquina que cada 20 picotazos que diera el pichón de la mano izquierda, se le echara comida. El pichón empezó taqui, 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 le da, a la 20, ¡wow! Viene su comida. El pichón tomó la comida y siguió haciendo conductas. Taqui, 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 taqui. A la 15 viene comida. El pichón siguió haciendo. De momento, cuando volvió en el tercer intento, fue a los 21 segundos, a los 22 segundos, cambió el tiempo de nuevo, cambió, por ejemplo, había que dar 20 picotazos al principio para que le cayera el alimento. La paloma no lo sabe, porque es variable, razón variable. Taqui, 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 dio 20, viene alimento. La paloma sigue, después que se come el alimento, sigue picando. Taqui, taqui, ya en el segundo intento no son 20 porque es variable. Ahora son 15. Taqui, 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 dio 15. La paloma no sabe, la paloma le está dando ahí a lo loco al botón. Viene comida. Se coge la comida y le da taqui, 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 taqui. Entonces se mantiene haciendo conductas. Y pusieron otro pichón en otra cámara que era con tiempo variable. A los 20 segundos, sin el organismo hacer nada, el organismo empezó a darle el botón. A los 20 segundos le cayó comida. El organismo comió, el organismo siguió dándole de nuevo. A los 15 segundos le siguió teniendo comida. Entonces, ¿qué hizo el segundo pichón? Que hacía menos conducta. Hacía menos conducta cuando era con tiempo. Porque que le dieran comida o no tenía que ver con el número de respuestas que hiciera, sino el tiempo que transcurriera. Ya sea que él diera 2 picotazos o 30 picotazos en el tiempo, como quiera le va a dar su comida. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hay un tipo de personas que le pagan una razón fija, un número de conducta que tiene que hacer fija. Tú tienes que, variable, por ejemplo, significa es que mientras más picotazos tú das, más rápido te llega la comida, porque si la paloma, el pichón que tiene que dar picotazos, lo que lo hace lento, va a durar más tiempo para llegar a 15 picotazos para recibir su comida, ¿verdad? Que si lo hace rápido, ¿verdad? A mayor tasa de respuestas, más rápido llega el reforzador. ¿Entienden? Por otro lado, no importa, como es por tiempo, no importa que el pichón le dé 500 veces el botón, hasta que no pase el tiempo determinado para que le echen el alimento, no va a pasar nada. Por ejemplo, si usted llegó al metro y el metro va a venir en 10 minutos, usted puede hacer lo que usted quiera y el metro va a durar los mismos 10 minutos para llegar. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, eso es un intervalo. Hay intervalos que son fijos e intervalos que son variables. En este caso sería variable. Muy bien. Entonces, la profesora dice que los programas variables, el organismo no conoce el criterio reforzador. ¿Qué significa eso? Que yo ahora tengo que darle 20 veces al botón para que me tire la comida, pero ahorita puede ser 15, pero ahorita puede ser 25. Que como yo no sé, yo me mantengo dando conducta. Ahora, el otro organismo, el otro pichón, como se dio cuenta que era por tiempo, porque cuando él le daba mucho y cuando le daba poco era lo mismo, le caía su comida a un tiempo que él no sabía tampoco, él no hacía tanta conducta. ¿Entiendes? El que le pagan por producción, por ejemplo, ok, plancha camisa, mientras más camisa plancha, más te pagamos, se la va a matar planchando camisa, pero el que le pagan por un número de horas específico, sin importar que planche 5, 10 o 50 camisas, va a planchar menos que el que le están produciendo por cada camisa, le están pagando por cada camisa que plancha. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, el de razón variable, en los programas de razón variable, el organismo hace más conducta que cuando es cuando es un programa de razón fija. Cuando un programa de razón variable, el organismo hace más conducta que cuando un programa de intervalo variable. Eso es lo que significa. Entonces, dicen, existe un tiempo entre respuestas en su reforzador. A este se le llama TERS, que es el tiempo entre respuestas. Por ejemplo, el tiempo que toma la cuchara con la comida, el tiempo que toma la cuchara con la comida y la entra en la boca. Obviamente,
de tomar la comida, de tomar la cuchara, tomar el alimento y luego introducirlo en la boca, hay un tiempo que dura, ¿verdad? Desde ahí del plato a la boca. Ese tiempo que transcurre, 1, 2 segundos, medio segundo, lo que sea, es el thirst, que también se utiliza para medir la respuesta del organismo. Porque un organismo que esté haciendo así, está pasando aproximadamente 1 segundo para yo aplaudir, ¿verdad? Yo estoy dando un promedio de conductas. Ahora, un organismo que está haciendo esto, está dando más conducta que yo. ¿Me entienden? Entonces, el thirst, que es el tiempo que pasa entre conductas, se mide también. Dice que, ajá, simplemente la cantidad de tiempo que pasa entre dos respuestas. Correcto. Entonces, dice, esto va para el examen, la profesora lo dijo. Ay, sí. El tiempo que dice aquí, Los trenes también va. estos podrían ser cortos o largos, o sea que los thirds pueden ser cortos o pueden ser largos, haciendo que la tasa de respuesta también pueda ser alta o baja. Entonces, los thirds bajos, oye, escucha esto lo que va por el examen, los thirds bajos, escríbanlo, hacen una tasa de respuesta baja. Thirds bajos. Perdón, yo te voy a decir ahorita que tengo una clase. Los thirds bajos hacen una tasa de respuesta baja y los thirds largos hacen una tasa de respuesta alta. Entonces, eso fue la profesora que dijo, que apunten eso por ahí. Defíname los TERS, por favor, que no lo tengo. Los Simplemente la... es el tiempo que existe entre la respuesta y su reforzador. O sea, el TERS es el tiempo entre respuestas y su reforzador. Está bien, gracias. Ok. Entonces, Manuel, los test largos hacen una tasa de respuesta alta, ¿verdad? Sí. Y los TERS bajos, alta de respuesta baja. Es así, bajo, baja, largos, alta. Exactamente. Ok. Entonces, para terminar con esto, las trenes de respuestas se definen como son los grupos de respuestas que registran como consecuencia los TERS cortos, presentando una frecuencia de respuestas aceleradas y los programas de razón. En otras palabras, es un periodo donde tras retirado el reforzador, la conducta pasará por un periodo de aumento de frecuencia. Yo estuve poniendo un ejemplo. Dice, Juanito no comprende algo. Intenta conseguir que alguien le dé clase, le aclare sus dudas. Aclararle sus dudas es un reforzador, ¿verdad? Que alguien le responda lo que él quiere, que lo refuercen. Juanito pregunta y pregunta cada vez más. En un intento desesperado de que lo refuercen, o sea, de que le respondan sus dudas, se da cuenta de que nadie le va a reforzar, o sea, nadie le va a responder su pregunta. Y Juanito poco a poco dejará de preguntar. Los términos de respuesta básicamente son los grupos de respuesta que se registran como consecuencia de los TERS cortos, presentando una frecuencia de respuesta acelerada. Lo que quiere decir esto, que cuando a un organismo a veces se le quita un reforzador, ese organismo no se resiste, no se queda así, se resiste al cambio. Por ejemplo, él se dio cuenta, Juanito, de que nadie le iba a responder en ese curso y lo que hizo fue que empezó a preguntar en todos los cursos que había en la escuela. Cuando ya se vio en la situación de que nadie le iba a reforzar, entonces Juanito ya fue bajando la respuesta, la tasa de respuesta. Pero ¿qué él hizo? Cuando le quitaron el reforzador que nadie le respondía, él preguntó más. Entonces aumentó la tasa de respuesta de preguntar porque le quitaron el reforzador. Cuando nadie te quiere prestar,
tú no vas a dejar de coger prestado de una vez. Tú vas a seguir buscando prestado al que tú nunca le pediste prestado. Y tú vas a pedir prestado más hasta que cuando nadie te preste, tú vas a bajar entonces. Tú vas a decir, no, ya yo no le pido prestado a nadie porque nadie me presta. Pero tú intentaste primero pedirle prestado a todo el mundo. Es para que tengan una información. Entonces, con ese concepto de que son los grupos de respuesta que se registran como consecuencia de, de, De los 3 cortos. de los test cortos, presentamos una frecuencia de respuestas aceleradas en este programa de razón. También hay lo que le llaman tasa de respuesta y tasa de reforzamiento. La tasa de respuesta y tasa de reforzamiento es la relación existente entre la tasa de respuestas y la tasa de reforzamiento. ¿Qué significa eso? La tasa de respuestas, ¿qué relación hay? Yo hago muchas respuestas y recibo mucho reforzamiento. Plancho mucha camisa y me pagan mucho dinero. O plancho mucha camisa y me pagan lo mismo. Hay una relación entre eso, entre la respuesta y la tasa de reforzamiento. Si la tasa de reforzamiento depende de la tasa de respuesta, o sea, si te van a reforzar de acuerdo a la tasa de respuesta, de acuerdo a cuántas respuestas tú hagas, la tasa de respuesta tenderá a ser mayor. Ejemplo, trabajas más, ganas más. Trabajas menos, pues ganas menos. Manuel, repíteme, ¿hay relación de respuesta existente entre qué? Tasa de respuesta y tasa de reforzamientos. Es la relación que existe entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento. Lo que yo le estoy diciendo ahora es para que más o menos tengan una idea. Si la tasa de reforzamiento, o sea, si la tasa de reforzamiento depende de la tasa de respuestas, la tasa de respuestas tendrá a ser mayor. O sea, si mientras más conducta tú hagas, más te refuerzan, pues tú vas a hacer más conducta. ¿Vale? Pero en otra, dice que en el programa de razón variable, mientras más prisas cumplas el organismo con su razón, más rápidamente ocurrirá el reforzamiento. Razón variable, ¿qué significa esto? Si la paloma lo que tenía que dar 20 palancazos, digamos, en este caso, si la paloma le da más rápido los palancazos, agotaría menos tiempo realmente para tener el alimento, ¿verdad? No es lo mismo que la paloma le haga con esta frecuencia 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pa. Y le dieron su reforzador, que es en este caso el alimento. Pero en otro caso, si la paloma en vez de hacerlo así, lo hace así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va a durar menos tiempo para tener el reforzador, ¿verdad? Eso claro. Es lo que quiere decir. O sea, en conclusión, repito lo que dijiste ahorita de eso. O sea, la tasa de respuesta y reforzamiento es la relación existente entre la tasa de respuestas y la tasa de reforzamiento. ¿Qué dice eso? Que cuando la tasa de reforzamiento depende de la tasa de respuestas, la tasa de respuesta tenderá a ser mayor. Si a ti te pagan por lo que tú hagas, pues tú vas a trabajar, es muy probable que tú trabajes más, porque mientras más trabajas, más te pagan, que en este caso sería más trabajas, más respuesta, más te pagan, más reforzado. Pero cuando es variable también, mientras más deprisa tú cumplas con lo que tú tienes que hacer, más rápido te llega el reforzamiento. Cuando yo te digo, tienes que plancharme 50 camisas, bueno, no, en ese caso no. Yo te digo a ti, mira, mientras más camisas tú me planchas en una hora, más dinero te voy a pagar. Y tengo a 3 gente más que están planchando también, así que ya tú sabes. A cómo que te van a hacer la pieza de acuerdo al tiempo que te tome terminarme una cantidad que yo no te he dicho de camisa. Un ejemplo extraño para que ustedes entiendan. Está bien. En el programa de intervalo variable, las tasas de respuestas más elevadas no dan como resultado el reforzamiento más frecuente. O sea, en el programa de intervalo variable, que es con tiempo, que varía, no importa que el pichoncito dé 500,000 respuestas al botón, hasta que no pase el tiempo determinado, no va a reforzarse. Como estábamos hablando, si tú trabajas de 8 a 5 y no importa que tú planches 100 camisas, 200 camisas o 10 camisas, te van a pagar lo mismo y vas a hacer las mismas 5, pues no hay necesidad de que tú estás planchando camisas como que no hay un mañana. ¿Verdad? Claro.
Entonces, a esto es lo que se refiere, que hay una relación entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento. Y nada, que hay gráficas para tanto los programas como la extensión. Estamos hablando que cuando es razón fija, cuando la razón fija es alta, el organismo hace pausa y la gráfica es así. Cuando el organismo tiene una razón fija pero es baja, la gráfica es así. Entonces, cuando el organismo es un intervalo fijo, empieza suavecito, 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 pero como él sabe cuándo es que va a ser reforzado, porque es fijo, entonces él cuando está llegando el momento donde lo van a reforzar, entonces él acelera la respuesta y por eso es en forma de F-stop. Y el intervalo variado es así, la respuesta. Empieza bajito y luego va subiendo. Entonces, repítelo, Manuel. Básicamente hay unas gráficas que yo se las voy a mandar en el cuaderno porque si ustedes no la ven, no la van a entender. Y para decirles simplemente que la extensión básicamente se da en todos los programas simples después del periodo de mantenimiento. Básicamente la extensión es cuando una conducta deja de ser lo que era, simplemente. Y eso tiene que ver con la falta de reforzadores. Cuando una conducta no se refuerza con el tiempo, tiende a extinguirse. Que recuerden que en extinguirse no sería que se elimina, sino que se deja ausente hasta que luego vuelva a ser reforzado. Reforzado. Vale. Muy bien, eso es todo por ahora. ¿Tienen alguna pregunta o algo adicional que aportar? ¿Cuánto tú sacaste en tu examen oral, en tu participación oral? 5. ¿Y tú, Merly? ¿Cuánto tú sacaste en la participación, en la oral? Un 3. Esa profesora es mala, porque tú tuviste bien también. Es que ella quiere que tengamos mejor manejo. Yo pienso que yo lo estoy haciendo bien, lo que pasa es que ella no me dio tiempo. Pero tú estás diciendo que a mí me dijo, no, usted pestañó, pero que no le da tiempo a uno ni de nada. Porque justamente yo tuve que ser de la primera y yo no sabía bien el bendito juego de eso de abrir y cerrar los ojos. Bueno, pues atenta mañana para que podamos coger el examen escrito y oral de manera exitosa, sigamos estudiando, eso va para mí también, que a mí me falta mucho. Ay, por favor, sí, Manuel, un hombre que está pasado ya, ¿eh? No, yo tengo ideas y yo tengo que concretizar esas ideas. Así que gracias por todo. Ponle 2 o 3 veces, ya usted lo hace. Dejamos gracias aquí, la grabación aquí, y gracias por su tiempo y por su participación. Pasen una feliz noche. Gracias igual. Para ustedes. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.